Bienvenido a Neyel Rivera TV. Bienvenidos a un episodio más de Neyel Rivera TV. Gracias por estar con nosotros. Es un honor, un placer compartir con ustedes en este día. Hoy tenemos el gran reto de hablar sobre los primeros 7 capítulos del Evangelio de Juan. Quédate con nosotros para que puedas disfrutar de esa experiencia y puedas conocer más qué el Evangelio de Juan te quiere traer en estos primeros 7 capítulos, donde usted pueda reflexionar y puedas utilizarlo para su devoción en el día y durante su semana. Qué privilegio, qué privilegio. Así que en el video anterior hubo un espacio donde se habló de forma introductoria de lo que está sucediendo panorámicamente en el Evangelio de Juan. Hablamos de sus temas principales, hablamos de su estructura del libro, que está dividido en 2 grandes partes, y me he tomado el atrevimiento para poder disfrutar un poquito más de cada una de esas experiencias del Evangelio de Juan, dividirlo en 3 partes de 7, para que sea más fácil poder digerirlo y entenderlo, y así poder ver el patrón del Evangelio de Juan y el autor del Evangelio de Juan trayéndonos a nosotros, a los lectores, la experiencia del conocimiento. Como comencé en el capítulo anterior, en el video anterior, me gustaría que fueras a verlo para que se te haga fácil entender lo que estaremos hablando hoy. Comencé y les dejé muy claro que el Evangelio de Juan hace la expresión del tema del agua, el tema de la luz, el tema del gozo, porque son temas y son argumentos, son elementos que para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, son de superioridad, son de alta estima, pero se han convertido tan alto que han olvidado el Dios que les permite esa experiencia. Han olvidado el Dios que les permite crecer en la vida del Evangelio, en la vida de la coinonía, en la vida del amor, en la vida de los unos con los otros. Así que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, encontramos con que Juan trata de enlazar la creación del Génesis 1 con el Juan 1. En el Génesis 1 el texto dice en el principio, y en Juan 1 dice en el principio. En otras palabras, Juan está diciendo hay una nueva creación. Juan dice va a comenzar una nueva creación. Y esa creación nueva necesita una nueva palabra. Y esa palabra va a ser hecha carne, va a ser palpable. La vamos a poder ver entre nosotros. Pero también dice que va a estar entre nosotros, pero nosotros, dice, no le vamos a aceptar. Entre los suyos estaba y no fue aceptado. Así que lo interesante del asunto es que en el primer capítulo Juan nos presenta el que Cristo es eterno. Ese ser dice que estaba en el principio, ahora está aquí con nosotros. Lo interesante del asunto es que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, de entre todos los capítulos que hay en la Biblia, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 es uno de los capítulos con más nombres mencionados para Jesús. Si te das cuenta y lees el capítulo entero, que hoy no tendríamos el tiempo para eso, pero en ese capítulo 1 aparecen distintos nombres para Jesús. Entre ellos, unigénito Hijo, Hijo de Dios, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Rabí, Mesías, Hijo de José de Nazaret, Hijo del Hombre, Rey de Israel, en un mismo capítulo. Todos esos nombres y cada uno de esos nombres representan un poder que tiene ese Jesús. Un poder que le es otorgado para que cuando usted lo mencione sobre cualquier circunstancia, para que cuando usted lo mencione sobre cualquier problema en su vida, tienes a un Jesús. Tienes a un Jesús que tiene poder. El solo hecho de tú mencionar el nombre de Jesús
estás mencionando su autoridad. Otra cosa que sucede en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que tiene que ver con el agua, es que Cristo prácticamente es bautizado en el Evangelio de Juan. Y gran parte de los evangelios lo tienen bautizando a Jesús. Jesús no necesita ser bautizado, pero aún así se bautiza. Juan lo que quiere resaltar es que Cristo, aunque es igual a Dios, cuando está en esta tierra, se sujeta, dándonos a entender que no importa cuán grande sea tu ministerio, no importa cuán grande sea tu llamado, siempre nos sujetamos, porque eso es parte de la gloria. No sublevarnos, no irnos por encima de. Y Cristo le dice a Juan, es necesario. Cuando Cristo entra al agua, Cristo es el único ser que no necesita llevar una segunda vida a las aguas. Prácticamente lo que Cristo está haciendo es, cuando entra a las aguas, es perdonar los pecados de aún los que han sido bautizados antes de que Cristo llegara aquí a la tierra. Es interesantísimo saber que Cristo, estando aquí en la tierra, cuando entra a las aguas, no deja una segunda vida, sino de momento cuando entra a las aguas, no sé si te lo puedes imaginar, cuando entra Cristo a las aguas, de momento Cristo lo que ve es todos los pecados, todas las vidas pasadas de toda aquella gente que se había bautizado. Y yo me imagino un Cristo diciendo, a ustedes también yo los perdono. A ustedes también yo los perdono. Qué interesante, ¿no? En el capítulo 2 nos encontramos con que Cristo está en una boda. Eso es lo que llaman las famosas bodas de Caná. Lo curioso del asunto es que en plena boda se acaba el vino. El acabarse el vino en una boda es el acto más vergonzoso para un novio. Es el acto más cruel y más bulineado que puede tener un novio en una boda. Es que se te acaben los recursos en plena boda. Pero lo curioso del asunto es que cuando todo el mundo estaba listo para burlarse de ti, en tu boda estaba Jesús. En el peor momento de tu vida, allí estaba Él. Y lo más curioso del asunto es que quien único lo reconoció fue su madre. ¿Tú sabes qué? Su madre se le acerca y le dice, el vino se acabó. En otras palabras, donde tú estás no puede haber necesidad. Por eso es bien importante darle paso a Dios en nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, a nuestras familias. Porque donde quiera que Él está, cuando falta el vino es el símbolo de la felicidad. En otras palabras, la felicidad se acabó. Pero allí estaba Jesús. Y como allí estaba Jesús, lo más curioso del asunto es que cuando probaron el vino nuevo, lo que se llama el vino nuevo, el agua convertida en vino, el maestro de Sara da testimonio y dice, ¡oh! Lo voy a traducir. La mejor felicidad la has guardado para lo último. Pero no es que la guardaste para lo último. Es que cuando pasó lo peor, lo más inesperado de tu vida, en tu boda, en tu momento, había un Jesús. No tengas miedo. No tengas miedo de sufrir vergüenza. No tengas miedo de sufrir necesidad. Ten miedo de no tener a Jesús en tu boda. Ten miedo de no tener a Jesús en tu casa. Ten miedo de no tener a Jesús en tu vida. Ese es el mensaje. En el primer capítulo, Cristo quiere estar donde tú has dejado una segunda vida. En el segundo capítulo, Cristo quiere estar donde se supone que fuera el mejor momento de tu vida, pero resultó ser que fue lo peor. Pero allí estaba Él. Bien. Capítulo 3. En el capítulo 3 tenemos a un sábelotodo, Nicodemo, un maestro de la ley, un doctor, un hombre que sabe mucho a Biblia, un hombre que posiblemente predicaba de lo mejor. Un hombre que posiblemente tenía las mejores experiencias de las lecturas bíblicas. Pero cuando vio a Jesús de frente, el texto dice que fue de noche.
Algo que yo quiero que usted sepa del Evangelio de Juan es que el Evangelio de Juan utiliza las horas del día, sea la noche o sea el día, las horas del día entero, para presentarte el grado de conocimiento de una persona. Te dice que el hombre era un doctor de la ley, pero ¿a qué hora fue a ver a Cristo? De noche. Por eso es que Cristo termina diciéndole la conversación, diciéndole, ¿eres tú maestro de la ley? Y no sabes esto. Porque el Evangelio de Juan está resaltando que los maestros de la ley, los que tienen el control de la liturgia, los que tienen el control de los diezmos y las ofrendas, los que tienen el control de la coinonía, del amor, estaban lejos del conocimiento del verdadero Cristo. Eso es un problema. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces el sacerdocio se pasa por herencia. Muchas veces los ministerios los quieren heredar. Y así no funciona en el reino. ¿Qué sucede? Cristo tiene que decirle a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Todo lo que has aprendido, todo lo que te enseñaron, todo lo que has estado aplicando, lo has estado aplicando de la forma incorrecta. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas una nueva experiencia de vida. Y esa única experiencia de vida solamente la da el poder de Cristo Jesús en la vida de los seres humanos. ¿Sabes cuántas personas necesitan una experiencia de ese Cristo que les haga nacer de nuevo? ¿Has escuchado la frase, naciste de nuevo? Esa frase normalmente tú la escuchas cuando sucede algo bien malo o algo que está a punto de quitarte la vida. Por ese día no moriste. Eso es como nacer de nuevo. Pero en la vida de Jesús es lo mismo. Posiblemente estás caminando por la vida y estás a punto de morir. Estás en el peor momento de tu vida. Y Cristo te está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Dame la experiencia de hacerte nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, tu amor cambia por la gente. Perdonas, cuidas, amas, restauras, eres empático, te haces diferente. Bien. Capítulo 4. El capítulo 4 es maravilloso porque, a diferencia de Nicodemo, mira qué curioso, Nicodemo fue a qué hora? De noche. Esta mujer está al mediodía. Esta mujer conoce lo que quiere. De hecho dice, nosotros estamos ahora mismo en el pozo de Jacob. Esto es lo mejor que puede existir en este momento. Aquí bebieron agua nuestros padres. ¿Sabes cuántas veces te has ido de pecho por algo que has puesto por encima de Dios? Esa mujer se fue de pecho. Esa mujer se fue de pecho. Entonces el texto resalta de que esa mujer ha tenido la experiencia de diferentes esposos. Que la realidad del asunto es que la experiencia que ha tenido de diferentes dioses en su vida. No tenemos el tiempo para discutir ese tema ahora. Pero el verdadero sentido que le está dando el texto no tiene que ver ni con prostitución, no tiene que ver ni que con esa mujer con la vida alegre, no. Tiene que ver con una mujer que ha disfrutado de diferentes dioses y aún así no encuentra la felicidad en el Dios que tenía. Lo curioso del asunto es que el Dios que ella tenía, que Cristo dice, y aún el esposo que tiene no es tuyo, el Dios que ella tenía todavía la hacía buscar agua en un pozo, cuando hay un Dios que te está diciendo, si te casas conmigo, no tienes que ir al pozo porque ya yo soy tu fuente. Necesitamos entender que Cristo está resaltando en que el agua que está saciando la vida de ella era saciándosela un ratito. Pero debemos de cambiar ya esa agua. Nosotros no nos podemos alegrar por un ratito. Nosotros no nos podemos sentir bien solo por un ratito. Nosotros necesitamos sentirnos bien fluidamente. Y eso solamente sucede cuando tienes una fuente de alegría en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus cosas. Así es que funciona la fuente de vida. En el capítulo 5 tenemos un problema social. Y es que Cristo
llega y se encuentra con un hombre en el estanque de Betesda. Ese hombre llevaba 38 años en la misma condición, en la misma posición. ¿Sabe qué es lo más que critico de este asunto? Es que ¿cómo es posible que una persona lleve 38 años en una misma condición y nadie, en 38 años, nadie se atrevió a decirle, hey, cuando venga el ángel a mover las aguas, vamos a ayudarlo a él primero? En 38 años, nadie. Entonces tiene que venir Cristo de la eternidad a resolvernos un problema aquí en la sociedad. Porque la sociedad está deteriorada. ¿Cuál es el problema de la sociedad? Es que la sociedad es yo primero. Entonces, ¿qué hace Cristo aquel día? Lo que estaban resaltando el Evangelio de Juan es el poder que tenía el agua para sanar cada vez que venía el ángel a mover las aguas. Pero de momento llega Cristo allí y no necesitó de ningún mover del agua. Cristo le dijo, levántate, pero hazme un favor, toma tu lecho, no lo dejes ahí. Porque ahora los mismos que te vieron acostado en ese lecho, van a ver ahora ese lecho andando por la ciudad y se van a acordar que tú eras el que estaba ahí acostado. Si la gente te conoce por ese lecho. Pero cuando lo vean andando por la ciudad, van a saber cómo Dios manifiesta su gloria. Y es que se acerca a la gente que no tiene esperanza y les da esperanza. Y no solo eso, esa gente que en un día no tenían esperanza, ahora son los mejores anunciantes de la gloria de Cristo. En el capítulo 6, Cristo camina por encima del agua. Es interesante porque Cristo multiplica los panes y los peces, camina por encima del agua. Caminar por encima del agua era un acto que en su filosofía en aquel tiempo representa un desafío al Dios del agua y el viento. ¿Por qué usted cree que cuando ven a Cristo caminar por encima de las aguas, lo que le sorprende no es verlo caminar por encima del agua, sino cómo el agua y los vientos responden cuando Cristo los manda a callar? Y es porque en aquel tiempo una tormenta que se formaba representa una pelea entre dioses, entre el dios del mal y el dios del viento, que en la filosofía griega son hermanos. Se enredaron a pelear los hermanos dioses. Pero lo curioso del asunto es que cuando Cristo camina por encima del agua, en medio de tormentas, en medio de peleas de otros dioses, Cristo dice, shh, 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 shh. ¿Qué clase de autoridad tiene que tener ese Dios? En este caso, Cristo está caminando por encima del agua por otras circunstancias. Pero lo que está diciendo es que yo soy el que tengo el poder. Y en el capítulo 7 están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas de los tabernáculos son la conmemoración del agua que Dios da a través de la roca en el desierto. Cuando el pueblo de Israel iba a morir de sed en el desierto, Cristo les dio agua a través de la roca. Entonces ellos celebran esa experiencia del tabernáculo. Lo curioso del asunto es que en el gran día de la fiesta y último gran día de la fiesta del tabernáculo, Cristo se pone en pie y dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. En otras palabras diciendo, ya no es la roca del desierto la que da agua. Ya no son los milagros de ayer los que dan agua. Ya no son las experiencias de ayer los que dan agua. Es el Cristo de hoy el que da agua. Es la experiencia de Cristo de hoy y de ahora, el del momento, el que da agua. Son buenas las experiencias y los recuerdos de ayer. Pero más que conmemorar lo que sucedió, conmemoremos el Dios que los sacó de Egipto. Conmemoremos el Dios que les dio el agua. No la roca que dio agua, el Dios que hace que la roca dé agua. Ese fue el problema de Israel. Así que en estos primeros 7 capítulos espero hayas disfrutado de esa experiencia. Que puedas entender que necesitas un esposo en tu vida que te dé agua, que esté atento a tus necesidades. Y ese esposo es el Señor, es Cristo. Estoy hablándote de un ser que es capaz de sustentar tu dolor.
es un ser que es capaz de tener mucho cuidado de tus tristezas. Porque Él está ahí para eso. Él está ahí para ti y para mí. Dios te bendiga. Bienvenido a un episodio más de Neyer Rivera TV. Sigue disfrutando de la palabra del Señor. Bienvenido a Neyer.